Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cicatriz. Hoy estamos con Neus Portas. Ella es una mujer emprendedora y muy creativa que estuvo vinculada durante más de 20 años al emprendimiento y la empresa y que recientemente ha puesto en marcha un proyecto quizás el más personal en toda su historia profesional que se llama Date Permiso. Date Permiso es una propuesta para inspirar y acompañarnos en el proceso de permitirnos explorar y, como ella dice, también explotar nuestra autenticidad y creatividad. Neus está convencida de que en medio de tanto ruido digital, informativo y al fin y al cabo vital, necesitamos parar, necesitamos conectar con quién somos realmente y disfrutar de ratitos que nos conecten a nuestra esencia. Y su propuesta es a través del lápiz y el papel, mediante un cuaderno, libro, talleres, un curso y otras iniciativas. Neus comparte estrategias y, y modos de acercarnos a nuestro ser más auténtico. Con ella me gustaría conversar sobre esa necesidad que tenemos de, o que deberíamos tener de conectar con nuestra esencia, nuestra creatividad y autenticidad y cómo podemos explorar esa parte más artística que nos puede conectar con quién somos en realidad. Bienvenida, Neus, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, María. Un placer estar conversando hoy contigo. ¿Tú crees que estamos listos para darnos permiso? Deberíamos, aunque no es fácil, ¿eh? Que hay que repetirlo mucho y repetírnoslo mucho porque nos cuesta darnos permiso. En general, aunque luego lo trabajo sobre todo desde la parte creativa para lo que te permite eso, pero en general nos damos muy poco permiso. Estamos muy encorsetados. Totalmente, me has quitado Encorsetada, la sobre palabra todo, de... Es y verdad, encerrada ¿eh? todavía más. Sí, nos creamos como, ¿no? Una vida que al fin y al cabo acaba siendo mental todo, ¿no? Es toda una estructura que nos Sí. creamos nosotros y que es muy difícil salir de ahí. Mm, Totalmente, es mental. eh, Lógicamente, que, ¿no? ¿Sabes eso que dicen ese meme que me encanta de, ¿te acuerdas de cuando eras pequeño y querías ser mayor para hacer lo que te diera la gana? ¿Cómo vas con eso? ¿No? Eh, Total. ¿Verdad? Pero Pero hay una parte, sí, de responsabilidades que vamos adquiriendo si tenemos hijos, pero luego hay una gran parte mental que nos vamos frenando, dejando de darnos permiso, poniéndonos, cambiando prioridades, poniéndonos, añadiendo responsabilidades que no hacen falta. Sí, nos vamos, eh, sí, mentalmente nos vamos dejando de permitir muchas cosas. Sí. Sí, sí, es como yo cuando, o sea, cuando descubrí tu proyecto pensé mucho que era como eso y que igual de como de pequeñitos que dejamos de jugar, ¿no? O sea, ese Mm. vínculo que tenemos con nuestra parte como más auténtica, ¿no? Sí, Y lo que nos permite explorar y jugar, ¿no? Que sí, lo vamos olvidando. totalmente, porque yo creo que hay una parte de exceso de foco en el resultado. A ver, Mm, estamos en una sociedad tan resultista, todo es el resultado, la productividad, ¿no? Que nos olvidamos del proceso. De hecho, fíjate, ahora con la inteligencia artificial vamos directos al resultado. Que nos escriba libros, que pinte cuadros, que... Pero si lo bonito de pintar un cuadro es el proceso. O sea, que sí, que luego el resultado hay veces en que queda maravilloso y el libro, pues te apetece compartirlo y que alguien lo lea. Pero el que el resultado no sea el esperado no quiere decir que el proceso no haya sido fructífero, interesante, enriquecedor. Pero lo delegamos todo porque hemos puesto el foco en el resultado y entonces si no somos capaces de crear un resultado determinado, no salimos de ahí, ya no nos lo permitimos, ya no escribimos, no bailamos, no pintamos, no dibujamos, ¿no? Eh, y nos olvidamos que en el proceso hay lo que dices, este juego, el disfrute, el crecimiento, el enriquecimiento está en el proceso.
y nos hemos olvidado de eso, ¿no? Y lo de darse permiso es sobre todo esto, el permitirse el proceso, permitirse el disfrute y olvidarnos por un rato del resultado, que Total. aunque luego no sepamos dibujar como nos han dicho que hay que dibujar o no hay que escribir, no podemos escribir como nos han dicho que esto es lo otro, ¿no? También de dónde ponemos los criterios para evaluar el resultado. Pero incluso si aceptamos los resultados que nos han dicho que hay que, o los criterios para evaluar el resultado, no importa, es Ujú. disfruta el proceso y luego da igual, como si lo tiras, ¿no? Y es lo que digo, escribe y luego tira la libreta si quieres, ¿no? Pero escribe y pinta y juega. Sí, 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 totalmente. Nos hemos olvidado de esto. Mm, Sí, a mí una vez me dieron un consejo que se me ha quedado que es escribe y nunca pienses en que lo que estás escribiendo lo vas a publicar, claro, totalmente. porque realmente es lo que te frena, ¿no? Es esa Sí, mirada externa que quizá no nos hace bien, ¿no? claro, totalmente. Y te diría incluso, y es lo que digo, que en esa escritura automática y reflexiva que propongo hacer, de forma casi diaria, yo digo, aunque sea luego tira la libreta. O sea, ya no es publicar, es que no lo leas ni tú, Ni tú. porque cuando escribes pensando en dejar constancia de algo que te está pasando, que estás viviendo, con idea de releerlo en un futuro, estás escribiendo para tu yo del futuro, no para ti de hoy. Y entonces incluso ahí nos condiciona, es que es increíble, Sí, es muy increíble. fuerte. Mm, Cuando, mira, yo hay un libro que me leí hace como un par de años que me marcó muchísimo, que es Contra la creatividad, mm, que Oli Moll, ahora no me acordaba del nombre, que dice que el capitalismo se ha apoderado hasta de la creatividad, en el sentido que tenemos que ser creativos de manera productiva, ¿no? totalmente. Es muy Así, impresionante esto si sí, lo piensas. sí, Mira, yo hay veces que me doy cuenta, tía, que es que ahora me has hecho pensar en eso. Cuando estoy trabajando y he terminado lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, nunca se acaba la faena, pero entiéndeme, ¿no? De decir, bueno, pues hoy ya me puedo relajar un poquito, no me permito ponerme a leer. Y hasta que soy consciente de eso, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque pienso que leer no es productivo. ¿Cómo claro, no? Y además, ¿cómo no va a claro, serlo? Con todo claro. lo que te nutre, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? A lo que llegamos. De hecho, mira, es interesante esto que dices porque, claro, yo vengo de trabajar la innovación y la creatividad como objetivo, ¿no? Primero, desarrollando proyectos de innovación y creatividad en las empresas y con las empresas, y luego ayudando a las empresas a ser más creativas, más innovadoras, hasta que llegó un momento y con Date Permiso, el twist fue precisamente el yo, si queréis, os enseño a ser más creativos, porque llevo toda la vida haciéndolo. Pero mi propuesta es que la creatividad no sea el fin, sino el medio. Es Mm, decir, enseñaros a usar la creatividad para todo. Es decir, definimos propósitos, identificamos esa parte de los equipos que a lo mejor no estamos sabiendo ver desde lo racional, entender un poco cuáles son las inquietudes de cada uno, este desarrollo y bienestar personal, lo que quieras, lo que sea que necesite la empresa, en el caso de empresas, porque luego a nivel individual todavía más, ¿no? Pero lo que propongo es precisamente trabajarlo como medio, porque es que la creatividad te ayuda con todo. Porque de repente bajas la parte racional que la tenemos todo el día pu, 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 y empezamos a ir a lugares donde no sabemos acceder desde lo consciente, que necesitamos sacar esta parte más libre que nos da la creatividad. Entonces, es totalmente esto que dices, ¿no? Que se ha convertido tanto en un producto mercantilizado, la creatividad como fin, que al final también dices, y cómo mides la creatividad? Y ser más creativo. ¿Qué quiere decir ser más creativo? Y parece que además solo hay una manera de ser creativo y tiene que... Entonces ahí fue cuando dije, pues que la creatividad hay... No nos obsesionemos en ser más creativos para producir más, innovar y ser los primeros. Otra vez, no es productividad, venta. Cuando la creatividad es algo intrínseco que básicamente para lo que nos sirve sobre todo y lo primero es para ser más felices, para conocernos, para estar más tranquilos, para todo lo que nos hace humanos. Y nos lo hemos llevado también a intentar cuantificarla y venderla. Es que es tremendo, terrible, ¿eh? somos tremendos. Sí. Sí. Qué barbaridad. Oye, y me he saltado la parte de que os pido que os presentéis, pero yo creo que nos va a ir saliendo. Si crees que Sí. hay algo que me he dejado a la hora de presentarte, No, yo creo que está libre. perfecto.
Totalmente. Y te quería preguntar, que luego te lo pregunto, qué ocurre cuando nos damos permiso, pero antes, si te parece, explícanos un poquito en qué consiste bien el proyecto Ujú. para que todas las personas que nos estén escuchando se sitúen qué es Date Permiso. Vale, pues mira, date permiso en esencia, es sobre todo es lo que propone es el acompañar a que nos demos permiso para, para sacar nuestra autenticidad, ¿no? Esto sería como el qué, ¿no? Y lo propone a través de herramientas creativas, te diría incluso más artísticas que creativas, por eso que estábamos hablando, que la creatividad al final nos lleva a metodologías como muy Ujú, procesadas eh, y en cambio lo que propongo es ir a las herramientas artísticas que tenemos ya de siempre, que es la escritura, es la pintura, el collage, el dibujo, el garabato. Luego podría estar también artes más de cuerpo, aunque es verdad que estas que te he dicho son las que más trabajo, pero luego pues con el baile, con el teatro, con el canto, ¿no? Es darnos permiso para usar todas las herramientas artísticas que tenemos a nuestro alcance para ser más auténticas, para sentirnos mejor, para conocernos más, eh, bueno, para sacar nuestra esencia, en definitiva, para sentirnos bien con nosotros, ¿no? Y hablo sobre todo en femenino porque, primero porque a las mujeres nos cuesta un poco más conectar con la esencia, pero también lo buscamos más. Entonces, eh, como llevo muchos años también trabajando en procesos de acompañamiento y siempre hablaba bueno, genérico para hombres y mujeres, pero al final acababan viniendo mujeres, pero a yo mí también hablando me en pasa. masculino, ¿no? Y digo, mira, yo hablo en femenino Chorro. y de vez en cuando llegan hombres y genial, bienvenidos sean. Me encanta cuando los hombres están dispuestos a abrirse y a conectar con esto, pero como la realidad es que el 98% son mujeres, pues hablo a mujeres porque somos las que solemos estar. Entonces, los formatos en que lo hago, pues como va surgiendo, ¿no? Yo lo que quería es, por mi manera de ser, es que fuera un proyecto donde yo pudiera proponer lo que yo defiendo, que es esto de vamos a darnos permiso para conectar con esta parte artística, creativa y disfrutona. Y entonces ahí empezó con una agenda creativa. Esa agenda creativa, el problema fue era que la agenda era demasiado, yo lo que quería era para ese trabajo diario, pero marcaba un ritmo que me llevaba a una productividad que era contrario a lo que estoy defendiendo, con lo cual dije, vamos a hacerlo en No. formato cuaderno, sin tempos, que cada uno lo haga al ritmo que quiera, ¿no? Que sí que es una propuesta que es idealmente hacerlo a diario, pero sí hay gente que lo prefiere hacer semanalmente o cada 3 días o cuando le apetece, ¿no? Entonces hay un cuaderno con un viaje ya definido a través de la escritura, el garabato y el collage para este crecimiento y se llama permiso para ser, entonces es para darte permiso para ser tú. Luego hay sesiones grupales, eh, lo que te contaba, ¿no? También lo hago en empresas, que es muy bonito porque al principio pensaba que pasar del design thinking y metodologías de innovación al garabato y el collage me iban a decir que tú dónde vas y no, o sea, cada vez más empresas me lo están pidiendo, lo cual está muy bien. Ahora estoy preparando un curso pequeño para acompañar. Hay gente que prefiere el cuaderno, el papel, pero hay gente que prefiere este acompañamiento, esta comunidad. Mm, En breve, en un mes y pico, sale el curso, un curso cortito, pero para durante una semana hacer este proceso y luego ya llevarnos herramientas para que cada una pues luego use las que más les sirvan en cada momento. Mentoring one-to-one, bueno, lo que va surgiendo, ¿no? Luego saqué un podcast también es para verdad. conversar con mujeres que se dan permiso y ahí amplié el concepto de darse permiso porque también veía que más allá de usar las herramientas artísticas, es el para qué, ¿no? Para a qué te quieres dar permiso, ¿no? Y me apetecía también explorar a qué sentíamos las mujeres en general y luego en particular cada una, a qué necesitaba darse permiso. Entonces, ese es un espacio de exploración con mujeres que se han dado permiso en algún área de su vida y que luego en la conversación pues surgen más permisos que se han dado, ¿no? Entonces, para mí es bonito también Ujú. ver qué engloba el concepto de darse permiso, ¿no? Porque es... Así que, bueno, básicamente el proyecto consiste en esto. Mm. ¿Y en qué justamente estas mujeres se han dado permiso? ¿En qué áreas de su vida has visto
que destaca más, ¿no? Esta voluntad o esta decisión de darse permiso. Hay una parte de darse permiso en conectar con la parte, con la autenticidad y desde ahí llevarlo a decisiones personales de vida, muchas a decisiones profesionales, ¿no? De irse de un lugar donde no querían estar, lo típico, Ujú, ¿no? De cuando nos hacían estudiar algo porque tenía salida, que ahora hemos visto que es una tontería. El otro día en un grupo que coordino de directivos para liderazgo creativo, fue muy bonito porque una que es ingeniera, ¿no? Que estudió ingeniería, vamos, ahora está en diseño de producto, estudió ingeniería, pero ella quería estudiar sociología. Y sus padres le dijeron, sociología, pero tú qué vas a hacer con esto, te vas a morir de hambre, mejor una ingeniería que es más serio. Entonces ella estudió ingeniería, pero siempre le había encantado sociología, entonces pues lo que hace en realidad combina bastante la ingeniería con la sociología. Pues que ah, luego qué guay. saltó otra de las mujeres que estaba en el grupo y dice, pues yo estudié sociología porque en realidad yo quería estudiar Bellas Artes. Y mis padres me dijeron, Bellas Artes, te vas a morir de hambre, estudia algo serio. Entonces, al lado de Bellas Artes, sociología era como para los otros padres una ingeniería, ¿no? Y digo, qué relativo todo. Y Qué luego, fuerte. lo bonito es que cada una de ellas se está dedicando una a sociología, más que ingeniería, y la otra al sector del arte, ¿no? Al final, el propósito y la pasión tira. Y lo que pasa es que Totalmente. te tienes que dar permiso Y porque lo tenías que que pasa es que es escuchar. algo, es una pulsión que está ahí y hasta que no sale, hasta que no te das permiso, está algo, eso ahí apretándote, ¿no? Entonces, sí, hay muchas mujeres que esto es lo que se han dado permiso. Luego hubo una conversación con una mujer que me pareció fascinante que se está dando permiso a ser mujer, en el Wow. sentido de entender qué significa ser mujer, ¿no? Porque además ella había estado en contexto más masculino, de empresa, entonces de repente el concepto de qué significa ser mujer, ¿no? Que de repente te permites la vulnerabilidad y desde ahí, curiosamente, sacas una fortaleza mucho más potente que cuando vas con una energía masculina. Bueno, la verdad es que es bonito por donde se está permitiendo. Luego había otro caso, ¿no? Una mujer, ¿no? Que a los 40 y pocos, después de separarse y cambiar también de rumbo profesional, para estar más con sus hijas, empezó a hacer surf, ¿no? Y entonces un deporte que es exigente físicamente, que se supone que lo empiezas cuando eres más joven y tal, pues ella lo empezó y ahora a sus 56 sigue haciendo surf y ahora ya sus hijas ya han volado, digamos, y ella se va con Ella su sigue. camper, sí, sí, con su caravana se va buscando olas por ahí. O Qué sea, fuerte, qué bonito. sí, muy chulo. ¿Y tú dirías que en general que nos damos permiso? Ay, perdón, me cogí a tos. ¿Tú crees que nos damos permiso o no? No, ¿Cómo lo...? No, ¿no? nos damos muy poco permiso. Muy poco permiso porque muchas veces, en general, o sea, ya no me centro solo en la Ya, parte artística, en general, nos damos poco permiso porque realmente eh, lo que decíamos, que nos hemos montado una vida según lo que nos han dicho que es correcto. Y que es que al final todo lo que se supone que es correcto o no correcto, como dice una amiga mía, es un constructo, nos lo hemos inventado. Eh, pero realmente lo que nos sale desde la esencia muchas veces no tiene nada que ver con ese mundo que hemos montado. total. Esta sociedad que dices tan contraria a nuestra naturaleza humana, creativa, juguetona, amorosa. Y hemos creado una sociedad como competitiva, más bien agresiva, ¿no? Y donde parece que solo hay un camino, ¿no? Afortunadamente creo que ahora está todo tan caótico que los jóvenes están empezando a intuir que, oye, hay muchos caminos y déjame elegir. También es verdad que todos esos caminos a lo mejor también les crean un poco de ansiedad, Ya, ¿no? Pero, ya. pero en nuestro caso parecía que solo había un camino. Estudiabas, hacías el máster, te casabas, y de repente en mitad de camino dices, ¿qué es esto? ¿Qué es ¿No? esto? Me Sí. han contado. Me dijeron que además si seguía este camino, ahí estaba la felicidad y de repente ves que muchas veces no, hay gente que sí, pero muchas veces que no, porque no lo has elegido, porque no está en consonancia con lo que de verdad te llama, porque a lo mejor lo que te llama
no va por un camino tan lineal, porque a lo mejor te gusta tomar senderos, ¿no? Entonces nos damos poco permiso porque nos parece que salir de ese camino es, si tú sigues el camino y no funciona, es un, bueno, pero yo he hecho lo que me dijeron, o sea, no. Pero si te sales y no funciona, es, ¿ves por qué te salías? ¿No? Entonces Sí. es darse permiso para salirte de ahí, aunque sea, y no, no hablo solo de trayectoria profesional, sino en pequeñas cosas. No, en pequeñas Lo que cosas. dices, si te dedicas a leer 1 hora todas las tardes en vez de hacer no sé qué curso de no sé cuántos, claro, es que te estás todo el día leyendo. Si tú haces ese curso que te han dicho y no te va, vaya, qué mala suerte. Pero claro, lo otro, no, hay como Sí. este sentimiento de culpa cuando Ujú. permitimos, porque además eso, las cosas que de verdad nos apetece permitirnos es lo que decíamos, es juego, es autocuidado, no se mide, son cosas que valen mucho, pero no se miden porque son cualitativas, no son cuantitativas. Y estamos en un contexto que lo que no se mide, ¿no? Eso de si no se mide no existe, qué peligro de frase, Qué qué peligro, peligro sí. de frase. Sí, y además qué interesante darte cuenta que al final esto es un constructo del momento, ¿no? Y de la sociedad en la que estamos, que no tiene por qué ser ni la verdad, ni lo definitivo, ni No. lo que funciona. Sí, sí, totalmente. Al final lo que funciona es lo que tú sientes que te funciona cuando te escuchas de verdad a ti, cuando escuchas tu cuerpo, cuando es, ahora que me apetece de verdad, pues que me apetece leer, me apetece, ¿sabes? O me apetece pintar, o me apetece bailar un rato, o ir a dar una vuelta, me apetece mirar por la ventana, me apetece no hacer nada un rato. Claro, es muy poco productivo, se supone, que en realidad es muy productivo, incluso si nos Exacto. ponemos ya en... Pero como no es inmediato, no es medible, no es tal, no es, yo siempre digo que cuando yo fui a vivir a Madrid con 23 años y hasta entonces llevaba como una vida muy, eh, había estudiado piano, había hecho mi carrera, idiomas, pues hice inglés, luego con 12 años pues ya francés, luego alemán, yo quería estudiar italiano y me decían, no, que el italiano no sirve para nada, me acuerdo que es alemán, que es más útil, o sea, incluso a este nivel, francés, que es más útil. Me gustaba cerámica, no, cerámica, ¿qué vas a hacer con la cerámica? Todo tenía que tener un título para lo que estaba estudiando en la universidad. Y cuando llegué a Madrid, mi propósito fue dedicarme a hacer todo lo que no servía para nada y todo súper entrecomillado porque luego me di cuenta de que servía para muchísimo, ¿no? Pero me apunté a yoga, a cerámica, a todo, a italiano, a todo Pero, lo, ¿sabes? De todo lo que no tenía nada que ver, o sí, luego en realidad me di cuenta que tenía mucho que ver con todo lo que hacía a nivel profesional, pero que aparentemente, ¿no? Eran hobbies. Entonces me dediqué a los hobbies. Sí. qué Mm. maravilla, sí. Sí. Sí, ¿y qué crees tú que ocurre cuando nos damos permiso, Neus? Que conectas con una parte contigo tuya muy auténtica. Te conoces, eh, te disfrutas, ¿sabes? Eso que se habla tanto de la felicidad, de buscar la felicidad, si es que la felicidad son estos momentitos, es cuando abres este libro, Mm, cuando dibujas, ¿sabes? Es que cuando te pones a pintar, garabatear, escribir en automático, lo que sea, bailar, eh, yo siempre digo que es como una meditación activa, porque estás en el presente. No puedes estar exacto, dibujando o escribiendo sin estar aquí y ahora, incluso aunque estés trayendo el pasado o imaginando el futuro, pero lo estás trayendo, imaginando ahora aquí. Entonces es mindfulness total. Entonces, de repente conectas contigo, conectas desde otro lugar, sientes que te dedicas a ti, te conoces, sueltas todo aquello que está, ¿no?, embarullado en tu mente, todos esas ideas recurrentes o que se están repitiendo continuamente. Cuando empiezas a escribir o a pintar o bailar, como que lo sueltas, ¿no? Lo sueltas o lo ordenas. Eso de escribo para entenderme, ¿no? Que dicen tantos escritores, es que cuando lo ujú, escribes te empiezas a entender, empiezas a conocerte. En escritura automática es maravilloso porque empiezas a escribir y aunque es en automático y yo a veces invito a escribir en palabras sueltas sin siquiera construir frases, y es que luego lo lees y hay tanta verdad ahí, o el collage, que eliges imágenes sin saber por qué las eliges,
Y cuando lo ves montado, te das cuenta de que ahí hay un mensaje. Entonces, de repente comprendes cosas que estaban en un lugar tan recóndito, ¿no? De tus emociones o tan embarullado que no lo sabías ver. Entonces, de repente te comprendes, te entiendes, Wow. te cuidas porque empiezas a entenderte mejor, te conectas más con tu esencia, con lo que quieres de verdad. Al conocerte mejor creo que te permite sacar más tu autenticidad también, porque si lo que te frena de tu autenticidad son miedos, también los vuelcas. Entonces, una vez salen los miedos, ya no están dentro. Es que es maravilloso, es que sucede todo, María. Es que, Pasa todo, ¿no? que Por ahí pasa todo deberíamos que, hacerlo. claro, todo lo que no hemos dejado pasar, Sí. ¿no? Mm, Qué mm. fuerte. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta que no te he hecho la pregunta del podcast? Pero ya casi nos hemos ido al final, pero yo me he metido en date permiso Sí. y ahora me ha venido a la cabeza que te quería también preguntar por tu faceta de cómo has interiorizado en ti toda esta parte más artística y más de creatividad en tu propia experiencia, no tanto enseñándoselo a otros. Yo he pensado, por si no le he preguntado por su cicatriz, así que Mm. rebobino un poco y antes de Vale. pasar a la siguiente. Te pregunto, pues la pregunta que es la semilla de este proyecto, de este podcast, que es un poco darnos cuenta de que no estamos solos, ¿no? En este mundo y que me parecía y me sigue pareciendo que es muy importante conectar con eso que nos duele y nos ha hecho daño de un modo que ha transformado nuestra vida, que son las heridas, ¿no? Las cicatrices. Y no sé si querrías compartir con nosotras alguna, porque sé que hay muchas y Mm. siempre ocurre, Sí. pero una que ha marcado un antes y un después en la vida de Neus. Pues mira, creo que la cicatriz que tiene sentido compartirte y que va muy enlazado con esto que me preguntabas de la creatividad. eh, yo de pequeña era como muy showwoman, o sea, me encantaba bailar y disfrazarme. De hecho, mi primer sueldecito lo gané yo, que sé, tendría 8 o 9 años, con un espectáculo de canto y baile y playback y tal que hicimos con unas amigas. Que tenía una en una urbanización de verano, tenía su casita, invitamos a todos los vecinos, hicimos entradas, pusimos las sillas, bueno, hicimos todo un, y nada, para cantar parchís en playback, ¿eh? Pero nos encantaba, nos Me lo curramos encanta. del baile, tal, y nos dio para un helado y 4 chupachups a cada uno, Venga, éramos 5, claro, parchís eran 5, y oye, las entradas nos dio está para, muy nos iba guay, qué perfectamente ir guay. al bar del pueblo a elegir el helado y los chupachups para cada una. Eh, Luego me encantaba disfrazarme y en casa de mi abuela pues había siempre un cajón con pañuelos y en cuanto llegaba me iba directamente ahí a vestirme, a ponerme velos y vestidos y demás. Y luego lo que hacía muchísimo, lo que más, era dibujar y pintar con mi abuelo. Mi abuelo era pintor, entonces como vivían en el piso de encima de donde vivía yo, eh, pues me pasaba horas en el estudio y entonces además era yo la nieta mayor, ¿no? Entonces pasaba muchas horas con mi abuelo en ese estudio con ese olor a la trementina, al óleo, me enseñaba a pintar, a dibujar. Entonces él teníamos dos mecedoras, la suya y la de mi abuela. La suya era más grande, la de mi abuela era más pequeñita, roja, pero esa era para mí en realidad, o sea, era de mi abuela en realidad, pero cuando estaba ¿Qué con mi abuela, utilizabas tú? Qué horas guay. en el estudio ahí con él, dibujando, pintando. Me acuerdo que se quedaba dormido y le dibujaba. Hablábamos mucho, además mi abuelo era muy serio, ¿no? A pesar de, no es un, te imaginas un pintor, no es que fuera un pintor excéntrico, era de estos pintores que pintaban con la bata, pero debajo llevaban corbata y armillas, ¿sabes? De los de antes. Y me hablaba siempre como si fuera una adulta, ¿no? Eso, ¿sabes? Esa gente mayor que habla a todo el mundo, a los niños como adultos, pues así me hablaba mi abuelo y nos pasábamos horas charlando. Entonces, bueno, mi abuela tenía una carpeta llena de todo lo que yo dibujaba, lo que iba dibujando por ahí, mi abuela lo Wow. guardaba, luego lo cosía en cuadros, hacía como, bueno, me pasaba horas y horas con eso, ¿no? Bueno, entonces, mi abuelo falleció que yo tenía 14 años. Y me acuerdo que ese día escribí sobre
como desde cómo lo veía mi abuela ese día, ¿no? Que yo lo recuerdo como muy gris, muy triste. Fue la primera persona importante que se fue en mi vida. Y entonces para mí fue duro, ¿no? El wow, cómo, qué significa que se ha ido, ¿no? No volver a ver no volver a ver nunca más, ¿no? A mí me Claro, pasó ¿no? también con Alguien mi abuelo. tan importante, sí, que había tenido un peso tan importante en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, luego, claro, 14 años, instituto, además, al cabo de un año así, mis padres se separaron, bueno, adolescencia, con todo lo bueno y lo malo. Y nada, no me di cuenta que dejé de Mm. dibujar, dejé de pintar. Empecé a escribir más, siempre había escrito también, aparte de dibujar, me gustaba mucho escribir. Y por algún motivo, bueno, seguramente le puse más peso a escribir porque ya no estaba mi abuelo, ya como que esos ratos de dibujo y de pintura ya no los tenía, pero no me di cuenta que había dejado Entonces, la parte de escritura, en el fondo, para mí era una parte más racional, era más, Lo es, yo creo que lo es, sí. es creativo, pero es más racional, ¿no? Que lo otro. Mm, Pero yo no me di cuenta de esto. Entonces le fui poniendo mm. más cabeza, supongo que bueno, con la separación de mis padres hay niños que a lo mejor se hubiesen escudado más en la parte creativa. Yo como además era muy buena estudiante, pues le fui poniendo más cabeza, más cabeza, más cabeza a todo. Y no me di cuenta de que había dejado toda esa parte, ¿no? Más creativa. Hasta que elegí la carrera desde la cabeza, aunque por suerte elegí publicidad por esa parte, porque me gustaba escribir, periodismo, pero quería la parte visual que me daba la publicidad. Pero, aunque me apuntaba a las asignaturas de diseño, foto, toda, yo quería hacer estrategia. Es que imagínate, fui como anulando mi parte creativa de una manera que, de hecho, yo elegía estrategia porque yo misma decía que yo no era creativa. O sea, fui como poniéndome tantas capas que dejé de permitirme la creatividad. Y me llegué a creer que yo no era creativa. Es que es increíble. Qué increíble. Sí, hasta que cuando fui a Madrid a los 23 años y lo que te decía, que me permití hacer todo lo que no servía para nada, empecé a ir a dibujo, ¿no? Volví a ir a dibujo, a cerámica, a yoga, y ahí empecé a reconectar con eso. De hecho, recuerdo yo fui a dibujo porque dije, ay, quiero aprender a dibujar, pero es que como si no hubiese dibujado nunca, María, era una cosa, me había olvidado. Fue entrar en el estudio, ¿no? De pintura y oler eso a trementina, a óleo, a la guarras, y volví al estudio de mi abuelo. Y me di Wow. cuenta de que ¿sabes como cuando te has hecho un agujero para el pendiente y luego dejas de ponerte pendientes y se te tapa? O sea, Pero mi queda, cicatriz era esto, que te queda el agujero, que lo tocas y hay un puntito, pero no se ve. O sea, mi cicatriz no se veía. Es que yo ni era consciente que había una cicatriz. wow, ¿Sabes? Entonces de repente dije, pues si hay un bultito aquí debajo, había un agujero, había un pendiente, ¿sabes? Entonces sí, fue muy fuerte, fue al oler eso, el olor qué a, bonito. sí, sí, y ahí recuperé mi creatividad, fue brutal. De hecho, empecé a ver que cuando yo hacía los PowerPoints para clientes, dije, pues a mí lo que me gusta es ponerle los colores y ver cómo, ¿sabes? Eh, y sí, sí, ahí empecé a aceptar de nuevo mi creatividad y claro, empecé a sacar la creatividad y es que salía a botones. Y incluso a nivel, por suerte, como en ese momento yo había montado una agencia de publicidad, yo era la estratega y por eso, pero me gustaban los colorines y de repente dije, oye, la empresa es mía, me dedico a diseñar, hago lo que quiero, me di Muy permiso bien. para... Y entonces, claro, empecé a diseñar y a los clientes les gustaba, me compraban los diseños, o sea, que era como que fui muy orgánico. En cuanto me di permiso para sacar mi parte creativa, todo fluyó, Wow. ¿no? Lo que pasa que no me lo había permitido hasta entonces porque ni siquiera era consciente de eso, de tanto que lo había tapado. ¿Y hoy pintas y dibujas? Sí, sí. Eh, la manera en que, o sea, en su momento volví a dibujar, a pintar, hubo algo que me frenaba en la manera en que pintaba y entonces de ahí me pasé al collage. Encontré el Mm, collage porque además colaboraba con un estudio de diseño muy bonito donde había chicos con autismo y Down, entonces desde ahí se trabajaba mucho la pintura y el collage, entonces yo empecé a recuperar el collage y claro, el collage es maravilloso porque no necesitas ningún tipo de técnica, es cortar y ujú. pegar y ahí empecé como a entrar en la parte creativa desde otro lugar y,
pero había una parte de necesito pintura, ¿no? Es que esta parte del... Y hace un relativamente poco empecé a ponerle pintura y eso, o sea, cada vez que me voy permitiendo, ¿no? Acercarme más a eso, salen todavía más. Había algo, yo creo que como yo sabía que mi abuelo había dado una charla cuando él era de los pintores de Gerona y demás sobre la pintura abstracta y la figurativa, en la que él, en cierto modo, criticaba un poco la pintura abstracta, porque para él era como hablar sin palabras, como balbucear, y no, él pintaba figurativo, aunque de una manera bastante diferente, sin perspectiva, o sea, ya le daba, tenía un punto de cubismo, pero seguía viendo figura, ¿no? Seguía siendo figurativo. Entonces, creo que yo por una lealtad de estas que no eres consciente Mm, también, no me permitía el abstracto. Y, y cuando hace poco me permití, ¿sabes? Decir, no pasa nada, yo puedo pintar desde ahí. Ahí ya empezaba a salir cosas muy chulas, ¿no? Porque empezaba a poner pintura, empezaba a poner emoción y de repente empiezo a pintar sin saber qué quiero pintar ni cómo va a quedar, simplemente empiezo a poner capas porque pinto, pero pongo mucho papel también, porque entonces compagino los papeles con la pintura, ¿no? Y me dejo llevar y es brutal porque como haga un cuadro en 4 días diferentes, de un día para otro cambia porque según esté mi emoción, cambia totalmente el cuadro, ¿no? Entonces voy quitando, poniendo y es bonito porque pones capas, pones pintura, de repente quitas capas, decides qué dejas que se vea de lo que habías puesto y que no, ¿no? Que me parece como un símil bonito, ¿no? De decir, bueno, qué qué emociones han bonito. estado pero ya no están, qué emociones estaban y quiero que se vean, que forman parte del resultado. Entonces, cada vez de una forma más orgánica me estoy permitiendo, sí, la pintura desde otro lugar. Y fíjate que hace unas semanas mi tía, viendo mis cuadros, me decía, qué bien que has vuelto a pintar porque tu abuelo siempre decía que no dejaras de pintar y lo habías dejado. Y digo, ¿el abuelo decía esto? Y dice, sí, siempre te decía que no dejaras de dibujar, que lo hacías muy bien. Y yo es que ni me Ni acordaba. te acordabas. Y digo, fíjate Fíjate, ¿no? La mente, cómo cómo es nos heavy. boicotea, ¿eh? Es Nos boicotea brutal. totalmente. Mm. ¿Y has vuelto al estudio de tu abuelo? ¿O ya no está? No, El ya no taller. está, pero mi abuela, poco después de fallecer mi abuelo, me regaló su maletín con todas las Es- acuarelas, porque también Ay, qué tenía maravilla. telas para litografías que hacía y demás. También me había dado, tengo algunos óleos, tengo algunos de los materiales con los que pintaba mi abuelo. Sí, sí, lo que pasa es que Qué eso fue bonito. un montón de años ya que... Y, Pero sí y la tengo técnica cuadros. del... Qué guay, qué bonito, Neus. ¿Y has incorporado también la técnica de la pintura en las estrategias y procesos de darte permiso? Sí, en lo que es la pintura en sí, eh, lo introduzco más para explicarlo, pero es verdad que para introducirlo en los talleres Es hace más falta más difícil. tiempo, porque claro, la lías un poco, o sea, además de la manera en que yo Yo pinto, trabajo, claro, no es un caballete y con un pincel, me lo es que en el imagino. suelo, con cuadro lienzo grande, entonces tengo que llenarlo todo de cartones y como además pinto descalza, me ensucio los pies y ahí donde vaya voy dejando huella, ¿sabes? Entonces ya estoy como encontrando la manera de, bueno, unas alpargatas al lado de donde pinto para asegurar que no Qué pinto guay. el suelo. Entonces, como para pintar, aunque lo hago con acrílico, que es al agua, porque es más fácil que el óleo, con el óleo sí que la lías más, que en algún momento iré al óleo porque es el olor de mi abuelo es óleo y es el aguarrás y es del óleo, ¿no? Pero bueno, de momento lo hago con acrílico porque la lío menos y porque con el agua puedo descubrir las capas y volver, o sea, es más Ah, agradable el ostras, qué óleo, pero guay. se queda, ¿no? Entonces, para el tipo de pintura que yo hago, pues me sirve más el acrílico. Pero para introducirlo, para hacer con otra gente, tiene este problema, ¿no? Que la lías un poco más. Entonces sí Ya. que desde un poco de acuarela,
pero bueno, trabajo más el collage porque es más fácil, ¿no? Para Es trabajar. verdad. Y es lo Mm, que dices, ¿no? El collage, o sea, vamos, no es que sea, o sea, la técnica se nota en el sentido de que mm, cuando tú ves una persona que tiene un collage muy interiorizado, muy trabajado, ¿no? Muy, sí, muy depurado, es maravilloso lo que sí, hacen, pero sí que es cierto que es una disciplina que la podemos hacer todo el mundo, ¿no? Yo sí, siempre lo digo, pero yo con mi hija lo hemos hecho mucho cuando ella era pequeñita porque es que es lo, como lo más intuitivo, ¿no? Cortar y claro. pegar, aparte de dibujar, ¿no? Claro. Y que luego da igual cómo quede, ¿eh? Que también como incluso la pintura, aunque parezca más difícil, el tipo de pintura que hago yo no requiere tanta técnica, aunque vas conociendo técnicas eh, lógicamente igual que con el collage, pero al final se trata de realmente soltarte, de no Ya, dejar que nada te coarte ni te condicione la expresión, ¿no? Es más por el lío que supone a nivel eh, logístico ya, de y tal, ¿no? infraestructura, Sí, exacto. sí, sí, pero es sobre todo por eso, porque de lo que se trata es de pintar, soltándote y expresando lo que quieras expresar, ¿no? Pero bueno, el collage es lo que dices, que sí que el collage como técnica, luego ves gente, collajistas profesionales, hacen maravillas, Es pero como lo que yo impresionante. propongo, a mí muchas veces me han dicho, ¿por qué no das talleres de collage? ¿Por qué no das talleres de...? Es que yo no quiero enseñar a hacer collage. Yo quiero que a través del collage no O cualquier surjan otra, cosas a las que no llegas, ¿no? total. Esto es lo que Es me que, interesa. Sí, es que mm, yo estoy convencida, bueno, y lo dice la neurociencia, ¿no? Que trabajar con las manos te aproxima a la verdad. totalmente. Es algo que además yo creo que también ocurre mucho, que es que el estilo de vida que tenemos nos ha apartado mucho de eso, ¿no? Sí, Porque de la misma manera que ya no pisamos prácticamente tierra, a no ser que yo de pequeña era, para mí era el hábitat natural, claro, porque mis abuelos tenían campo, pues yo creo que o sea, no nos hemos separado de la naturaleza y de la misma manera nos hemos separado de lo manual, ¿no? Porque ya no totalmente. tiene que ser artístico. Por ejemplo, yo ahora que pienso en cuando yo era niña, es que era coger fruta y también Claro, era un arte, ¿no? Y una disciplina y eso te conectaba de una manera mm, muy impresionante, ¿no? claro, Con la verdad. Es que yo creo que hay parte de verdad ahí. Es sí. algo, y si no te fuerzas ahora, la Mm, mayoría de personas no tenemos esta cercanía, ¿no? A lo claro, natural, a la claro, tierra, las sí. manos, tía. Sí, el cocinar, el amasar pan, el... Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, sí, este ratito, lo que decíamos, ¿no? Que es como un volver a ti, volver a nuestra esencia, es que es lo que nos hace humanos, ¿no? Totalmente, Sí, 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 totalmente, totalmente. totalmente. ¿Y en qué está Neus ahora? ¿Algún proyecto futuro? ¿Alguna idea que está por venir? Pues mira, estoy sobre todo en esto, en preparando este programa de 7 días para acompañar en este proceso de conocerse a través de la escritura, el garabato, el collage, de identificar patrones, romper patrones, identificar las luces, las sombras, bueno, ver dónde está nuestra autenticidad. Entonces estoy sobre todo, lo más inmediato es esto. Luego estoy muy metida en eso, en pintura, porque me apetece mucho seguir explorando dónde me puede llevar y bueno, con la idea, porque además me están animando bastante a hacerlo, ¿no? De, bueno, algún momento compartir lo que estoy pintando, ¿no? Mm, De poder ¡Qué sacar guay! ¿No has esta parte más mostrado artística. nada? ¿No hemos visto nunca Bueno, nada? alguna cosa que pinto y tal la pongo a veces en Instagram, tengo una Ah, cuenta sí. donde tengo los collages y ahora voy poniendo un poco lo que pinto, pero bueno, tampoco lo hago con fotos, es que tampoco es fácil hacer las fotos, también tengo que aprender a cómo enseño lo que pinto, pero sí, me apetece en algún momento hacer una pequeña exposición con todo lo que, ¿no? Explicando la historia que hay en el proceso, ¿no? Porque el proceso que yo vivo cuando pinto me parece interesante en cuanto a que es un proceso que si lo aplicas a tu proceso de conocimiento personal, sacas reflexiones interesantes por lo que te digo, ¿no? De que al final la vida son capas,
que aunque nos parece que vamos tapando, en el fondo siempre hay algunas capas anteriores que surgen y que podemos decidir que se vean o no, cómo decidimos cuáles dejamos ver y cuáles no, cuáles volvemos a tapar o cuáles recuperamos. Hay todo un proceso ahí que yo voy encontrando cuando pinto y que yo lo he encontrado pintando, pero que se puede encontrar de muchas maneras, pero me parece bonito contarlo desde la pintura porque es desde donde lo he encontrado yo y que luego cada uno lo haga desde donde le pueda servir, ¿no? De hecho, en el curso hay dinámicas desde el collage para hacer lo mismo, ¿no? Ujú. Eh, Así que bueno, estoy sobre todo con estas dos cosas y luego, bueno, como tengo etapas en que pinto más, ahora estoy pintando más, pero también está esta parte de escritura que siempre que sigue ahí, pues bueno, a lo mejor más a medio largo sí que sigo con esta idea de en algún momento escribir, seguramente a raíz del podcast, porque hay historias tan bonitas que probablemente de ahí Ah, qué salga guay. un libro que recoja un poco todo Esas lo que es darse experiencias, permiso, qué sí. chuli. Sí, sí, sí. Ay, pues me parece muy bonito porque, claro, además es como una manera de inspirar a otros, ¿no? A darse Claro. permiso. Sí, claro, porque es como hay tantas experiencias y tantas visiones diferentes de cómo se da permiso cada una, que también iré incorporando ahora seguramente también visiones de hombres, ¿no? Porque también voy conociendo hombres que se están dando permiso desde un lugar muy Permiso. chulo también. Entonces, bueno, el conocer cómo diferentes personas han dado permiso en diferentes áreas, pues me parece que puede ser inspirador, ¿no? Para el lector que esté a punto de o no, pues Ay, bueno, qué ¿no? Que se guay. inspire ahí, sí. Sí, bueno, al final yo creo que verte en un espejo, ¿no? Verte reflejado en Mm, el otro, ese diálogo con lo que les pasa a los demás es súper inspirador para uno mismo, ¿no? Muchas claro. veces. Actúan de referentes, ¿no? Claro, Alguien lo ha hecho y lo que necesitamos muchas veces son referentes para ver que no, que no estamos locos, ¿no? exacto, que no somos bichos raros, ¿no? Que no estamos ¿No? solos, sí, 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 totalmente. sí, sí. Así que, bueno, para ver que el darte permiso para tener la vida que quieres no es ser caprichosa ni egoísta, ni, sabes que esto Mm. pasa muchísimo. Entonces, ver otras personas que lo han hecho, creo que te ayuda a ver que tiene sentido que el darse permiso, ¿no? Exacto, que Así que tiene bueno, todo el ahí está sentido. también, sí, ahí está también este proyecto. Pues Sí, estaremos ahí al tanto en redes genial. Sí, y a sí. la newsletter, ¿no? Que también envías una newsletter de manera regular, Sí, ¿verdad? bueno, tengo la newsletter de la web, ¿no? Pero donde más escribo es en Substack, porque es como un espacio muy natural para mí de escribir y de compartir. Y sí, sí, sí. Entonces, desde ahí voy contando cuentos, sobre todo lo que voy escribiendo, es decir, escribo desde donde ahí me doy permiso para escribir lo que me da la gana, digamos. Eh, y desde la web, digamos que tengo el newsletter donde informo de todo lo nuevo que hago, ¿no? Vale, Digamos que vale, tengo un poco ahí los dos canales. vale. Sí. Luego dejamos en comentarios, ya dejaré todos los Genial. links no sé si se oye que tengo obras arriba, tengo aquí un Yo no lo martillo. oigo, no sé si se habrá quedado grabado, yo no oigo nada. Perfecto. Bueno, mira, si no, así es la vida, Claro, con imprevistos. ya está, estas cosas pasan. Pasan, exactamente. Muy bien, Neus, pues mira, vamos a dar paso ya a la última parte, que aunque en tu caso me he saltado la primera, que era la pregunta de la cicatriz, pero la hemos incorporado más tarde, Sí. siempre cierro con una parte que es, digamos, similar para todas vosotras. Y si empezábamos hablando de aquello que te duele, ¿no? O hacíamos referencia a lo que, a esas heridas o cicatrices, me gustaría saber cómo te redimes, ¿no? ¿Cómo encuentra la calma Neus cuando lo necesita? Pues, pues de bastante en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, por un El lado taller. encuentro pintando, me calma muchísimo, porque además como pinto con los dedos, es como, ahí hay esta cosa, ¿no? De ensuciarte y acariciar la pintura y ahí es una parte sin duda. Luego me gusta mucho meditar, también me funciona. Lo que pasa que es verdad que si
según en qué estado estás, a veces meditar es difícil y entonces por eso la pintura me parece más fácil. Paseando por el campo también es una manera de conectar, estando con mis hijos también. Mm. Bueno, todo lo que nos hace personas y nos conecta con lo que somos. Básicamente yo creo que estas son escribir muchas veces si lo que tengo es un ruido mental que, ¿no? Lo volcas ahí al papel. Lo vuelco en el papel, sí, sí, digamos que estas son las maneras en que, sí, cuando estoy. Y cuando tienes una crisis o una mala época, ¿cómo reactivas tu creatividad? Pues, mira, no sé si, no lo hago tanto desde la idea de reactivar la creatividad, pero yo creo que cuando uno está, no te diré cuando está bien, pero cuando estás más o menos conectado o te vas dando permiso, pues la creatividad va fluyendo, ¿no? Y también es relativo de qué es la creatividad, pero a mí lo que siempre me ha ayudado especialmente es escribir. Escribir en automático por las mañanas, pum, 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 porque, porque permite el soltar, ¿no? Eso que está pasando, el cómo te estás sintiendo, entonces sí, ahí suelto Es, mucho escribiendo. es flipante, ¿no? Son las morning pages de Julia Cameron, ¿no? Como ella, yo no Sí, sé si se lo inventó ella, yo la primera vez que lo descubrí fue a través del Camino del Artista y me parece fascinante la cantidad de personas que voy conociendo que lo hacen y que funciona, sí, ¿no? Es como ese volcado, ¿no? De todo lo que te está ahí torturando y que lo sacas, ¿no? Sobre el papel y sí. como que ya le da Es otra... maravilloso, si lo sueltas eso y sobre todo que no sea tanto a modo diario lo que decíamos para dejar constancia, sino para soltarlo ahí en el papel. Y funciona, funciona. Entonces Es yo eso sí mágico, que es lo hago y cierto. a veces eso es solo palabras, sin necesidad de estructurar frases. Sí, y esto es lo que en momentos así más complicados es lo que más me funciona. Porque es fácil, es papel y lápiz, ya está, no necesitas más. Claro, no necesitas nada más, exacto. Sí. ¿Y compartes con otras un libro o una obra de arte, una peli, una reflexión que últimamente te haya ayudado, ¿no? A cicatrizar o a curar esas heridas? Sí. Pues mira, te diría, em, como libro, a mí un libro que leo y releo mucho es El infinito en un tronco. Me parece un libro que da una paz por el Ya, contenido, por cómo lo cuenta. Es de esos libros que me sigo leyendo y releyendo y releyendo. ¿cómo De es hecho, ella, recuerdo la eh? primera vez que lo leí, Es que la Vallejo es quedé una tan cosa. bien. Sí, es de esos libros. Y luego también me gusta mucho Biografía del Silencio de Ah, Pablo Dor. Eso es como. Luego está también Corriendo con Lobos, ¿no? De Picota. Son como los tres así, como son pequeños ¿qué relatos. tienes? Son los tres básicos que leo y releo y releo. Sí, sí. Que cuando necesitas, ¿no? Pues sacas Sí, un fragmento de ahí y te... Ya, sí. Siempre qué vuelvo ahí. guay, Sí, sí, qué sí. bonito. Así ¿Y que está una bien. mujer que te inspire o que haya sido un referente para ti o últimamente? Puede ser puede ser un familiar, ¿eh? O un personaje público. Eh, Pues te diría, sin duda, mi abuela. Mm, Sí, fue una mujer a la que tuve la suerte de disfrutar mucho tiempo porque falleció con 92 años, yo tenía guau. 40 y era una mujer muy especial, muy especial. Y sí, sí, ha sido mi inspiración, todavía lo es. Sí. Oye, y antes me he quedado con la pregunta que se me ha ido. ¿Conservas los dibujos de pequeña que ya te iba Pues guardando? mira, algunos pocos, porque por esas cosas de mudanzas de un lado para Ya, otro, sé. se perdió la carpeta. Bueno, Sí. Entonces, bueno, hice un ejercicio de desapego, de bueno, estuvieron ahí el el tiempo que tenían que recuerdo. estar y ya está, ¿sabes? O sea Exacto. que sí, pero sí, sí, esa carpeta se perdió, pero sí que guardé un cuadro que ya, de esos que ya cosió a partir de un dibujo. Y probablemente ya solo el detalle o el hecho de hacerlo
ya tuvo en ti una impronta, ¿no? De ver Claro. que, ¿verdad? Ya Mm, sí, es sí, como el una saber, intención en la ya vida. está. Sí, que se guardaban esos dibujos y ya está. Sí, 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 qué fuerte. Sí, sí. tuvieron su función. Pues bueno, estamos llegando ya al final de nuestra conversación, Neus, y antes de dar paso al silencio, porque como dice Nietzsche, que me gusta mucho destacar esta cita al final del episodio, el camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio. Y antes de que nosotras dos nos callemos y demos paso, ¿no?, a la reflexión y a la inspiración que podamos semillar Mm. en esas personas que nos escuchen, me gustaría preguntarte por cómo son tus silencios. ¿Cómo son mis silencios? Eh, Son frecuentes. Necesito silencio. Eh, y me doy cuenta muchas veces que estoy muy en silencio, ¿no? Que a lo mejor a veces luego me gusta cuando me acuerdo decir, ay, pues pongo música, pero de entrada me sale el silencio. Entonces son frecuentes porque los necesito el silencio, sí, sí. Eh, si son silencios en el campo, me gustan especialmente, es decir, esos silencios interrumpidos por sonidos de campo. Eh, y suelen ser silencios, bueno, reflexivos o llenos, ¿no? O sea, son silencios llenos, sí. Mm. Qué bonito. Muchas gracias, Neus. Ha sido Gracias a ti. un gustito estar charlando contigo. Y Igual. nada, nos seguimos encontrando por ahí, que vivimos en la misma ciudad y tenemos muchas cosas en común. Sin duda. Gracias. Sí. Gracias Un a ti. abrazo, un abrazo. Gracias, María. Un abrazo.